Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una tarde más a su programa FAI TV. Recuerda que FAI es un espacio donde se transmite un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esta tarde, feliz de que me acompañe el pastor Obed Sánchez. Bienvenido, pastor, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, pastora Abigail. Es un placer, un privilegio el cual nos distingue a través de este medio poder compartir una breve cápsula de las enseñanzas y pues traer paz a la necesidad del alma del ser humano. Amén. Pues, oigan, no saben ustedes cuánto tiempo estuvimos ahí gestionando para que se pudiera dar, pero miren, todo está en control de Dios y gracias a Dios porque llegó este tiempo. Y bueno, quiero agradecer también a todos los Fighty Lovers que nos ven a través de la señal de Canal 29 Impulso Televisión y de las redes sociales. Ahí ayúdenos por favor a compartir, a darle like. Ya sabes también que tienes un número de WhatsApp donde nos puedes mandar mensaje contándonos tu testimonio, enviando tu petición de oración, puedes mandar tus saludos, ahí te va a estar apareciendo en pantalla. Yo soy la pastora Abby Calleros y como siempre es un gusto estar aquí contigo. Vamos a disfrutar una hora en la presencia del Señor porque el Señor tiene un mensaje de bendición siempre para nosotros, pastor. Dios nos tiene sorprendidos con lo que hace aquí en el programa. Recibimos testimonio de la gente. Ay, es que pues ya nos empiezan a dar ahí sus testimonios. Es que sentí bonito, Dios me sanó, Dios me tocó. Y pues es muy lindo saber que hay un fruto más allá, ¿verdad? De rating o de números, hay un fruto en el corazón de las personas y es bien lindo ser parte de esto. Definitivamente, porque a través de estos medios uno usa estas herramientas para poder llegar al alcance en la necesidad a los hogares a través de medios distintos. Puede ir en el automóvil, puede ir en la pantalla, hoy a través de las redes y puede uno accesar a través de una palabra muy adecuada y correcta a la necesidad del alma a través de este medio. Y pues muchas gracias, pastora Abigail, por esta oportunidad que nos brinda y pues será un placer estar esta tarde, estos breves minutos que se van a ir como volando. Se van rapidísimo. Pastor, platíquenos un poco sobre su ministerio, dónde está pastoreando, cuánto tiempo tiene. Okay. Bueno, algo que nos quiere contar de cómo el Señor lo alcanzó. Bueno, pues primero que nada, hace 20 años Dios tuvo así la misericordia de alcanzarnos. Trabajábamos en un área de seguridad nacional y del Estado, un departamento de antisecuestros, y Dios tuvo la misericordia de traernos a sus pies y han sido 20 años para cumplir en misericordia trabajando para Él en distintas facetas, tanto evangelismo como apostólico, profético y en el discipulado, tanto en el área pública como en el área política, en el área financiera, pero más que nada enfocado también al alcance de las almas para atraerlas a los pies de Cristo. Y bueno, bien dicho, estamos establecidos aquí en la ampliación La Moderno, calle, ahí se me fue la calle porque los nervios están a flor de piel, pero estamos entre calle Pánuco y Río Bravo, en la ampliación Moderno. Ok, pues ya sabe, siempre le decimos, si usted anda buscando un lugar donde congregarse, nunca asiste a una iglesia y quiere buscar algo que le quede cerca, mire, mándenos mensaje, le damos la recomendación en base a lo que estés buscando, pero si es de aquel rumbo, pues así ahí ya sabe, ¿verdad? Que está el pastor Obed y toda la iglesia con brazos abiertos, porque totalmente qué gusto da cuando llega alguien nuevo, ¿verdad? Sí, definitivamente, pastor, es una oportunidad, bueno, es un privilegio porque, mire, respetuosamente, muchas de las veces hoy hablamos de iglesia o hablas de evangelio y la gente se asusta. Ajá. Porque hay una perspectiva de que me van a quitar esto, me van a quitar lo otro. Yo siempre percibo esto y no impongo el contexto de decir, te voy a quitar, te vas a ir, estás mal. No, lo importante es cómo direccionar para abrazar, cuidar, proteger, salvaguardar, educar y apercibir para vivir una vida correcta. Así es, pues ahí lo tiene. Hay mucho espacio, gracias a Dios, Monclova, Frontera Castaños, hay muchas congregaciones, pastores amorosos, un liderazgo ahí también cálido que los va a abrazar. Oye, y ahora en estas fechas de que dices, hay mucha gente que se empieza a sentir solo, empieza la nostalgia, qué bonito tener una familia espiritual que te abrace, con la que puedes convivir, ¿verdad? Para que no te sientas solo, así que no estás solo. Puedes estar ahí en tu casita, pero mira, aquí hay un cuerpo en Cristo que te ama y está listo para abrazarte. Y vamos a entrar al tema, pastor, porque está muy interesante. Gracias al Señor por esta revelación que ha traído a su vida y queremos
recomendarte como siempre, toma nota, porque luego nos mandan mensaje o nos topamos, pastora, ¿de qué predicaron que dijo? No, a ver, usted es responsable, tome nota porque esté meditando en la palabra y la esté ahí escudriñando. Yo me acuerdo que nos convertimos y teníamos por todos lados pegados las citas bíblicas, porque es la forma en la que uno va aprendiendo, ¿no? Cada quien tiene sus métodos. Pero entonces tome sus anotaciones, guarde ahí el link, compártalo para que esté el mensaje dando fruto. Y esta tarde tenemos el tema, un liderazgo conforme al corazón de Dios. Así es. Qué importante, porque el liderazgo puede ser de muchas formas, pero conforme al corazón de Dios, ahí está el asunto. Adelante, pastor. Bueno, uno de los puntos importantes es hablar del liderazgo conforme al corazón de Dios. Me encanta mucho la historia de David, yo me identifico mucho con él, porque él fue un hombre de guerra, fue un hombre que fue instruido, preparado, capacitado. Pero mucha gente nos enfocamos en el contexto cuando cantan el himno de David. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Pero antecede un propósito que basado en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, donde habla el profeta Samuel a Isaí, el padre de David, y ve a todos sus hermanos para escoger un rey, porque ya el reino de Saúl estaba por ser desechado, desacreditado por rebeldía, por desacato, por desobediencia. Entonces Dios toma bien escoger a una persona y escoge al profeta Samuel para ir a la casa de Isaí, y ahí había un mandato divino, un propósito correcto, que el cual era David, y había sido escogido de parte de Dios. Me impacta porque la palabra analiza el contexto donde dice, habrá alguien más de tus hijos, porque tus hijos yo me fijé en su rostro, pero no es lo que Dios busca. Dios ve el corazón, no lo que la apariencia demanda. Entonces dice, sí, hay uno que está allá en la majada cuidando las ovejas. Entonces, cuando mandan traer a David, verdaderamente pues ya era el enfoque que el profeta Samuel tenía para David, escogerlo de parte de Dios. Algo que me impacta, pastora, en el desarrollo del diario vivir de la palabra, como bien decías, estas fechas es melancolía, sentimientos encontrados, prejuicios, conceptos muy difíciles, tanto hombre como mujer o familia, que se confrontan a situaciones de problemas drásticos y consideran que ya no hay una oportunidad más para vivir. Me encanta porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice, no hay ningún hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y haciendo un breve paréntesis, muchas de las personas piensan que las iglesias evangélicas, y no tengo ninguna distinción en acepción contra ninguna, al contrario, la palabra edifica y es de bendición. Es como si fuera una canasta de frutas, la palabra a que bien le parezca el plátano, la uva, pero la palabra es para el contexto general, salvo cómo se lea en el contexto correcto y objetivo a través del Espíritu Santo. O como los niños, a veces no nos gusta, pero sabes que es bueno. Exacto, y nutre, pues te lo edifica. comes. Definitivamente, pastora. Entonces, bajo el carácter de lo que hablamos en un liderazgo conforme al corazón de Dios, cuando la gente escucha la palabra liderazgo, piensa que es en el ámbito político, en el ámbito de deportes, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de educación, pero la manera del liderazgo se abre en muchas maneras, se desglosa de muchas formas, y algo que me impacta cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, parafraseando este pasaje, uno de los ángulos en un liderazgo es por qué la gente se pregunta, ¿por qué David estaba en el monte? ¿Por qué David estaba alejado de sus hermanos? Y quiero desglosar algo referente al paréntesis que hablaba sobre la sociedad que nos rodea, en el contexto de lo que se enfrenta en problemas económicos, del matrimonio, disfuncionalidad en las emociones, en la autoestima, las violaciones, los trastornos, los daños. Entonces Dios usa ese contexto para poder usar el propósito de las personas que se sienten desquebrajadas, se sienten sin una oportunidad, se sienten en un privilegio, y ese es el que los toma Dios para poder marcar la diferencia en la sociedad. Y hace un momento me preguntabas antes de cámara cuál había sido mi función, dónde me dediqué antes de ser cristiano. Entonces a mí me entrenó gente de Israel y Estados Unidos en el arte de la guerra o en el arte de las armas. Entonces nos prepararon para manejar con tipo de armas, situaciones extremas, rescate de rehenes, y muchas situaciones, de tal manera que cuando vienen a los pies de Cristo, ese conocimiento no queda a un lado, se utiliza para direccionar, para percibir, para preparar y para crear conciencia en la sociedad que dirigimos. De hecho, el Evangelio es para educar y corregir, lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, tú desde pequeño has sido instruido en las Escrituras, las cuales, dice, te podrán hacer salvo por la fe en Cristo Jesús. Y luego antecede, dice, precede, dice, toda escritura es inspirada para enseñar, redarguir, instruir y corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, al hablarle a la audiencia a través de este canal,
le hacemos ver que siempre el evangelio es con un propósito, rescatar la perspectiva del ser humano en un carácter de colapso emocional, físico o económico o en matrimonio. Regresando y partiendo con David, yo analizaba el Salmo 51, ese salmo fue escrito cuando David falló, pero él narra algo desde su niñez. El carácter es que dice en el versículo, creo si no me equivoco es el 5, dice, en pecado fui concebido y en lo oculto me tuvo mi madre. Se dice que David fue un hijo tenido fuera del matrimonio de su papá y fue un bastardo, por eso se tenía relegado, escondido, apartado, con no privilegios, con no derechos, un hijo no deseado, el hijo que nadie quería, el hijo que escondido por la vergüenza. Entonces ahí es donde yo parto. ¿Cuál es el propósito de un liderazgo conforme al corazón de Dios? Dios no busca gente perfecta, busca gente rota y busca gente dispuesta. Y es algo que no hemos entendido muchas veces en las iglesias o en las denominaciones. Yo hacía una ilustración hace unos días a la iglesia hablando de liderazgo. Le digo, ¿a quién les gustan las plantas? Las rosas, los geranios, etcétera. Le decía una persona, a mí me encantan. Le digo, una pregunta, le digo, muy objetiva y muy prudente. Le digo, cuando un rosal empieza a tener el primer fruto o la primer muda, le digo, ¿usted lo corta? Digo, no. Le digo, ¿y por qué no lo corta? Le digo, porque se echa a perder la planta. Le digo, y es lo que pasa cuando llega gente a la iglesia, le decimos, no uses pantalón, no te pintes, no tomes, no fumes, no hagas. O sea, ya son no. Sí. Y la Biblia dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? Por eso cuando dice Romanos 10:17, dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Cuando Jesús le habla a Pedro, que ahorita hablábamos entre cámaras de Pedro, que todos queremos a veces ser Pedro y a veces no. La personalidad de Pedro colapsa en muchos contextos, pero edifica mucho cuando uno es objetivo y el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Lucas 22:31, Satanás ha pedido permiso para zarandear como trigo, mas yo rogaré al Padre que tu fe no falte. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué tu fe no falte? Porque Pedro caminó 3 años y medio con Jesús. Y desde el momento de la primera conversión, cuando Jesús le habla a Pedro, Pedro reconoció que era un pecador. Y le impactó la presencia de Jesús porque él reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero al ver las grandes hazañas, milagros, proezas que Jesús hizo en muchas ciudades, eso no fue garantía para que Pedro tuviera un encuentro genuino y un cambio radical. Tuvo que haber un proceso de transición y tuvo que haber un camino largo de la exaltación. Entonces, regresando a David, David tenía que ser procesado. Así es. David tenía que estar en el desierto. Y no es el desierto, es quién está contigo en el desierto. Y este llamado es para los amigos que están a través de este medio, en este canal de televisión, enfatizarles que no hablamos de denominaciones. Hay muchas estructuras, pero hay un solo camino. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio según San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de un salvoconducto para la humanidad, porque el pecado nos separó de Dios. ¿Qué separó a David de su familia? Un pecado oculto. Una transgresión de un padre, y a veces hablamos de maldición generacional y la gente se asusta. No, es que eso es muy superficial, eso es del diablo, hablar de maldiciones generacionales. Créame que lo digo muy respetuosamente desde esta plataforma, sin ofender ninguna distinción, respeto las estructuras, pero cuando el Espíritu Santo habla a través del discernimiento en la palabra, se descubre un mundo de información que a veces estamos ajenos, pastora. Entonces me impacta la vida de David porque ¿qué enfrentó David? Abusos, desprecios, vejaciones, rechazos. Pero es ahí la gran disyuntiva donde Dios toma esos colapsos para convertirlos en grandes proezas y características importantes para poder precedir a David en un reinado extraordinario, que no desacreditamos que se equivocó, pero Dios habló que era un corazón conforme a él. Así es. Entonces, en la perspectiva que yo llamo el primer punto, Dios no hace excepción de personas, pero prepara el camino del anonimato a la exaltación. ¿Por qué del anonimato? Porque Dios tiene que primero que procesarnos para saber qué tan fuertes o qué tan interesante hacemos el propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene que llamarnos a un desierto terrible para triturarnos y quitar el viejo hombre, quitar las esencias malvadas, perversas, destructivas, nocivas, dañinas, todo aquello que intoxica para que Él pueda proceder correctamente en el cambio del interior hacia afuera. Entonces, me impacta la historia de David porque en el desierto David empezó a tener una comunión correcta con Dios. Empezó a reconocer quién era Dios en su vida. Empezó a comprender
que Dios tenía un propósito en su carácter. Y cuando hablamos de carácter, no quiero hablar meramente de que es introvertido, extrovertido, o que es colérico, flemático, sanguíneo o melancólico. Los temperamentos, pastor. Y creo, pues, me va a entender porque usted es experta en la materia en cuanto a la psicología, el arte del pensamiento, desglosar la mente, porque la mente es un mundo. Un mundo extremo y complejo. Definitivamente. Entonces, me imagino a Dios tratando con David con una identidad de orfandad, una identidad de abandono, de rechazo, de prejuicios, de escasez, de soledad. Dice Romanos 8:26, y sabemos que aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es. Entonces, nada hay que Dios no utilice, que sea útil para formar la personalidad del hombre. Y cuando regreso al punto carácter, cuando hablamos de carácter, no es que sea explosivo, no es que sea una persona que es buena para los puños o que es buena para disertar, es aquella persona que domina el temperamento. Así es. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de amor, gozo, bondad, benignidad, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Pero los aspectos importantes del alma es paciencia y templanza. ¿Por qué paciencia? Tenemos que saber esperar. En Dios hay 3 respuestas, sí, no y espera. Y a nosotros los que estamos caminando con Dios nos desespera el saber esperar. Así es. Y cuando hablamos de templanza, dominio propio. Carácter tiene que ser dominado. Y eso fue lo que Dios procesó en el desierto. Sí. Y ojo, una cosa, todos los que nos escuchan, una cosa es dominar, dice la Biblia que Dios nos dio el poder de dominio propio. Es diferente a reprimir la emoción. El dominio es diferente. En otra ocasión lo desglosamos, pero son 2 conceptos diferentes. Y qué bueno que toca ese tema, pastora, porque reprimir, dice el Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y Jesús dijo, venga a mí el que esté trabajado y cansado. Cuando Así tú desahogas, por eso David en el Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Proverbios 28:13, si no me equivoco, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanza misericordia. Así es. Hay un aspecto que a mí me llama la atención, vamos a salir un poquito de contexto, cuando Jesús llora en la tumba de Lázaro. Mucha gente prejuiciosa que vas a hacer al panteón, que vas a hacer, pero hay mucha gente que trae la emoción por reprimirla. Y se enferman del corazón, del estrés, de la ansiedad, de la angustia y muchas cosas más, que son espíritus perversos que trastornan la integridad del ser humano y lo colapsan y lo llevan al encierro y hasta el suicidio. Por eso a veces la gente se hace farmacodependencia la palabra es codependiente de medicamentos, perdón. Entonces, regresando con David, Dios tuvo que procesar muchas cosas en él, pastora. Hablar al televidente, puedo entender que tuviste la pérdida de un ser querido, estás a punto de romper tu matrimonio, estás batallando con las drogas, estás batallando con la sexualidad, estás batallando con la ansiedad, estás batallando con la angustia, con la depresión. Pero déjame decirte que el libro, la Biblia, no es un libro escrito como un manual más, como una literatura más. Es un libro que el escritor cuando tú lo lees está contigo y te da vida. Así es. Sopla aliento de vida. Así es. Y sobre todo que decía ahorita, bueno, es como una canasta de frutas, una no me gusta, pero yo creo que esa que no me gusta, o sea, la que me gusta bien padre y la voy a obedecer sencillamente, pero aquella que me confronta, creo yo que debería ser tomada como más en serio porque es lo que me está mostrando que necesita ser moldeado en mí. Las áreas vulnerables. Y precisamente, fíjese, pastora, hablando un poquito tanto de David y Pedro, cuando Jesús le dice que Satanás había permiso para zarandearlo como a trigo, lo que le estaba haciendo ver Jesús, Pedro, estuviste 3 años y medio conmigo, ¿qué aprendiste? Ponlo en práctica. Sacó 10 en el discipulado y no aprendió nada. Pasó de noche. Pasó de noche. Y es que a veces la gente, pastora, o los miembros, o los feligreses, o en general, piensan que el cambio es inmediatamente. Yo le decía a la iglesia, si tú siembras un plátano, el plátano dura a veces hasta 30 años para dar su primer fruto. Vemos el programa de la escuela, la fotosíntesis, el cambio, la transición del frijolito. No es de la noche a la mañana. No. Entonces, cuando las personas llegan a los pies de Cristo y son transicionadas para arrepentimiento y perdón de pecados, viene un proceso de trituración para la exaltación. ¿Por qué digo la exaltación? No es para nosotros, es para reconocer que la palabra tiene efecto en la vida del ser humano y hay una transición desde adentro hacia afuera, una transformación. Pero cuesta esa transformación. A David le costaron casi 17 años estar escondido. Un anonimato que no entendía, una responsabilidad que conllevaba mucho compromiso. Y hablar de carácter es el cúmulo de acciones, situaciones o procesos que Dios utilizó para formar su personalidad y darle dirección a su vida. Así es. Y uno de los aspectos hablamos de responsabilidad, compromiso, lealtad, fidelidad y obediencia. A mis 52 años
todavía mis padres dirigen este ministerio. Y yo me peleaba mucho con Dios y decía, ¿por qué tengo que honrar? ¿Por qué tengo que comprender que mis papás, a pesar de que ya estoy casado, es que la honra nunca se termina? Claro. La distinción está ahí. Y hay un pasaje en el que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Quiero desglosarla a la audiencia porque es muy importante, conllevando con David. Porque hace unos meses estuve en un congreso de mujeres y le decían a las mujeres, ¿a cuántas le dijeron no te cases? Ajá, a todas. Entonces, ¿por qué? Porque vemos las iglesias, la verdad, la mayoría son mujeres más que hombres. Ajá. Entonces, según la necesidad que impera en la mujer por la violencia, por la desobediencia del hombre, por la rebeldía, lo que enfrentan en la educación, la institución de la iglesia, de la casa, llegan a la iglesia buscando una respuesta, y es Jesús la respuesta, pero es ahí donde Dios va a educar los malos hábitos. El no haber confiado en Dios, el haber quebrantado la honra de papá y de mamá. Sí. ¿Por qué hacía la pregunta, pastora, a las damas? Porque muchas se salieron sin permiso de casa y vieron su ray y escogieron el hombre al que se les pasó y se casaron. Llegaron a los pies de Cristo, pero se olvidaron de la honra que quebrantaron en casa. Y yo le preguntaba eso a Dios, ¿por qué me llevas a este punto? Dice, porque tú quieres honra, pero no has honrado tu casa. No has honrado a tus padres, no has honrado a tus autoridades, no honras el alto, no honras lo que representa. Pero es que son corrompidos, no te pregunté quiénes son. Así es. Porque las autoridades son puestas por mí. Tú tienes que aprender a distinguir qué es la honra. Es el respeto que la autoridad merece por el hecho de ser autoridad, no por lo que hagan o dejen de hacer. A mí no me corresponde. Porque mucha gente dice, es que mi papá violó, es que mi papá es un alcohólico, mi mamá nos abandonó. La Biblia no dice eso, dice honra a tu padre. Sí, no dice que lo justifiques, dice que lo honres. ¿Por qué? Porque en un acto de obediencia es como si fuera una llave o un principio para recibir bendición de Dios. Exacto, quitarle la legalidad al enemigo sobre nosotros. Así es. Y luego ya me decía el Señor, y justicia. ¿Cómo, Señor? Entonces yo voy a escuchar su clamor. Porque dice ese pasaje, escucharé su clamor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces ya cuando ellos honraron, la mujer entendió que se salió en desobediencia, el hombre se casó desobedientemente, tiene que ir con papá y con mamá a pedir la restitución de la honra para quitarle la legalidad al enemigo, porque el enemigo es padre de mentiras y tiene legalidad presente por condenarnos. Por eso dice Romanos 8, dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y luego nos vamos a 1 de Juan 2:1, pastor, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Si entendemos la legalidad, me voy al libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice que estaba Dios con sus hijos, llegan de la tierra y llega Satanás. Y a mí me llamó mucho la atención, pastora, esto porque Satanás está bajo la autoridad de Dios y tiene que rendir cuentas también. Así es. Entonces, lo interesante de este pasaje es... Aquí le va a volar la cabeza a muchos, pastor. Con mucho respeto. ¿Cómo? Cuando llega Satanás se somete a la autoridad de Dios y dice Dios, ¿de dónde vienes? Ajá. Desde recorrer el mundo y estos lugares. Dijo, ¿no has visto mi siervo Job, hombre justo, íntegro como él? Y dice Job, en balde te sirve, quítale todo. Entonces, ahí hay legalidad. ¿Por qué legalidad? Porque Job era un hombre que se dirigía en la sociedad en todos los términos con respeto, con honra y con distinción. Y aún quitándole todo, no renegó. Regresó al punto del pasaje de la honra, su justicia y serán añadidos. Cuando uno restituye de parte de la palabra la honra, viene entonces la bendición. Y no hablo monetaria porque esa no está exenta a Dios de que nos dé riquezas para bendecir y aportar. Es la riqueza del Espíritu, amor, gozo, bondad. Porque el amor no hace nada indebido, todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta. Entonces David tenía que aprender en el desierto, aprender a amar a su padre, aprender a amar a su familia. Tal vez mamá ya no estaba, sus hermanos lo repudiaban, lo rechazaban. Vemos la historia de José, vemos la historia de Moisés. Hombres en liderazgo que fueron triturados para poder llegar a un punto de partida. Entonces, después de ahí, algo bien importante que me llamaba la atención, pastora. Voy con rápido y le pido una disculpa a la audiencia porque tengo un tiempo y hablo rapidísimo, pero va a estar grabado este link. Sí, para que lo pongan en cámara lenta. Cámara lenta. Le pido una disculpa. No, está bien. Algo interesante, pastora, de la historia de David, que aprendió a obedecer a su papá. A pesar de los desatinos, a pesar de las controversias, a pesar de los juicios o de los veredictos o las órdenes que iban en contra de sus ideales, él honró a su papá. Entonces llega un momento donde el pueblo israel se enfrenta con un gigante llamado Goliat, que puede ser hormiga, pero también puede ser destructor. Entonces hay gente que se enfrenta al gigante del odio, del rencor, de la falta de perdón, del alcoholismo, de la violencia, de la homosexualidad, del lesbianismo. No tengo nada contra nadie, respeto las posturas de todos los ángulos, porque la Biblia habla misericordia y la Biblia dice en Proverbios 16, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque antes de llegar a un veredicto yo tengo que ponerme en los zapatos de la persona para entender su posición y poder llegar a la necesidad
de su alma y poder dar una palabra correcta. Entonces, su padre prepara el camino para David y dice: David, vas a llevar unos panes, unos quesos y alimento a tus hermanos y al capitán de la guardia. Nunca entendemos por qué Dios prepara los contextos, pero antecede también, pastora, no quiero adelantarme mucho, que el rey Saúl estaba siendo atormentado de parte de Dios. Dios permitió que Saúl fuera atormentado por desobediente y rebelde. A veces sabemos líderes, y yo me incluyo porque como pastor no soy perfecto. Claro. He tenido algunos procesos de descalabros en los cuales nos hemos sometido a la autoridad de Dios, hemos estado en disciplina porque también separo mi tiempo para estar a Dios y Dios nos pone en orden. Y entendemos que cuando hablamos con transparencia y legalidad, a pesar de nuestros errores, no dejamos de ser frágiles y vulnerables, pero es reconocer ante una autoridad que hemos quebrantado. Saúl nunca reconoció. Saúl admitía que él era el rey sobre todas las cosas. Y hablamos de un gobierno narcisista, impositivo, rebelde y negligente. Entonces es importante estar bajo una cobertura para ser dirigidos, ser orientados. Y entonces, dejarnos dirigir, porque a veces decimos, ay, sí tengo cobertura, pero no te dejas dirigir. Exacto, llanero solitario. Ajá. Tristemente. Entonces, ahí se ve una oportunidad. En primer libro de Samuel, capítulo 17, habla de que Saúl buscaba un hombre que tocara bien el arpa. Y algo que vamos a aprender, y esto va para los adoradores, ahí viene una clave bien importante. Dice que de buen parecer, era obediente, era íntegro, era prudente, era bello, la presencia de Dios estaba con él, se sometía y honraba. Son atributos, 7 atributos que se utilizan en el ministerio de alabanza para fluir en el poder de Dios. Pero no voy a hablar de ello, estoy hablando de la historia de David en el proceso de un liderazgo conforme al corazón de Dios. Dios no puede posicionar a un evangelista, un pastor, un profeta, si antes no es triturado, si antes no es llevado al desierto en la historia para forjar su carácter, sus emociones y sus sentimientos. De tal manera que llevan a David y cuando empieza a tocar el arpa dicen que el espíritu malo de Saúl huía. Y hay algo bien importante aquí, pastora, porque habemos liderazgos que vemos los errores del pastor y los sacamos a atender. Y dice Santiago 2:13, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y vamos a Romanos capítulo 2, dice, quien quiera que seas tú, eres inexcusable, porque tú que condenas a los demás te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. La empatía, lo que hace el Espíritu Santo. Antes de poder yo hablar, tengo que visualizar, tengo que vislumbrar y analizar el contexto de esa persona, por qué está bajo esa situación, cómo puedo ayudarlo yo a levantarlo. Exacto, ese es un punto bien importante porque a veces estamos muy prestos para señalar el error. Sí, pero ¿qué voy a hacer para sanar ese error? Porque se supone que soy el cuerpo de Cristo y Cristo vino a restaurar todas las cosas. Y hay un error bien grave en el cuerpo de Cristo, que tenemos agentes secretos y agentes que van a apresar para llevarte a la cárcel. Sí. La Biblia nunca habló de condenar, habló de restaurar, de reivindicar, de posicionar. No estamos deliberadamente diciendo, es válido pecar, no. No. Porque nadie está exento. Claro que no. Y no justifico, mas sin embargo, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo es para levantar. ¿Por qué lo digo? Paréntesis, pastora. Yo perdí 5 compañeros en enfrentamiento. Y son facetas muy difíciles que no tan fácilmente restauras la pérdida de un ser querido, más cuando convives, sabes su tipo de sangre, sabes su familia, y cuando pierdes a un ser querido o cuando tienes a personas cercanas. A mí me entrenó, y fíjate, pastora, con mucho perdón, no grosero. Adelante. Fui entrenado por gente de Israel y es impresionante dónde la promesa de Dios, un solo elemento, lo que sabe y cómo lo hace. Y cómo nos entrenaron. Entonces nos enseñaron que la unidad es más importante que un título. Que si una persona está tirada, tú das tu vida por él. ¿Qué hizo Jesús? Dar la vida por la humanidad, sin esperar nada, sin excepción de personas. Entonces, David vio muchos ángulos fuera del lugar de su rey, pero jamás profirió un juicio deliberadamente. Y vaya, dice en el capítulo 18, versículo 4 y 15, creo que es así, donde David fue llevado por Saúl, enviado a hacer tareas difíciles y fue prudente. La palabra prudencia es, la sabiduría es cómo hacer las cosas, la prudencia, tiempo y forma. Tengo que cuidar en qué momento, tengo que direccionar, tengo que retroalimentar, pero con amor y justicia a la persona que se equivocó, o cuidar su ángulo para que no caiga nuevamente. David tuvo que aprender todo eso en el protocolo del arte del buen gobierno, por eso fue puesto al lado de Saúl. Vio todos los errores para que él el día de mañana no los fuera a cometer. Por eso, hablar de un corazón o de un liderazgo conforme al corazón de Dios no quiere decir que vas a ser perfecto. Eres imperfecto, pero adepto en la gracia, y Dios te va procesando porque tarde que temprano vas a tropezar, pero tropiezas no con el fin de juzgar, sino cómo vas a atender a los que más que se caen, cómo los vas a levantar, cómo los vas a ayudar, cómo los vas a proteger, cómo vas a reivindicar a un padre que tropezó, una madre que se equivocó, un hijo que está en drogas, un hijo que fue violado, una joven que fue transgredida, una economía que se está colapsando por malas administraciones. ¿Cómo vas a lograr eso? A través del poder de la palabra. Así es. Y es que a veces confundimos el liderazgo, incluso dentro de la iglesia, a
una jefatura con dictadura. O sea, Exacto. soy el jefe y yo mando y nada más Y vas a hacer lo que yo digo. Y creemos que en la iglesia va a ser igual. O que en la iglesia es de esta forma, pero afuera puede ser de diferente manera. Y el cristiano pues tiene que ejercer el mismo liderazgo conforme al corazón de Dios, Exacto, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y en todos los ámbitos, Así tanto en el ámbito secular, cuando hablamos secular, hablamos en tu trabajo, Sí. hablas en desarrollo familiar, hablas en desarrollo de los vecinos, en donde quiera que estás. Es la palabra integridad sin doblez. Porque todos quieren ser líderes. Sí. O sea, todos quieren mandar, pero Nadie como que quiere no servicio. entienden el concepto de liderazgo en servicio, que es lo Exacto. que Dios nos ha mandado. Lo que Dios demanda. Y algo bien importante, David tuvo que aprender eso, pastora, Así porque es. cuando su padre lo envió, estaba sirviendo. La palabra servicio se establece ponerte a la disposición de alguien Así es. para poder ejercer un propósito en la vida de los demás. Porque entendemos también que ay, es que es el de servicio. Es el cuarto, o sea, como si fuera alguien que todo el mundo lo va a pisotear. Tampoco, o sea, el servicio tiene una dignidad y un honor muy importante. Un propósito impresionante. Cuando dice Juan 13:7, dice, lo que hago hoy tú no lo entiendes, a su tiempo lo entenderás. Parafraseado de otra manera es, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, más bien un gran propósito. Así es. Entonces, el servicio, yo recuerdo que en mi iglesia yo inicié lavando baños, un excomandante de Fuerzas Especiales. A lavar baños. A Quebrando el recoger sillas. orgullo, el Señor, la vanagloria y todo. Sí, pero amas, yo creo, como dice la Biblia, el que mucho se le perdona, mucho ama. Así es. Yo creo que uno está en deuda, pastora. Cuando uno 100%. recibe a Jesús en su corazón, no es lo que vaya a decir la gente, es que Dios está tan dispuesto, Así porque es. Dios fue garantía para mí, ¿yo qué tan garantía voy a ser para Dios? Y es lo que David entendía en el desierto, adorar a Dios con libertad, con genuinidad, con transparencia, con legalidad. Por eso David decía, tú amas la verdad, voy a ser honesto. Me envías a mi papá me maltrata, me golpea, me dice, lo voy a hacer por amor a ti, voy a aguantar insultos, vejaciones, pero sé que vas a Así forjar es. mi carácter. Entonces, David llega al campo de batalla y algo que también nos vamos a enfrentar en el desarrollo, porque la gente piensa que por ser cristiano no nos vamos a defender. Ajá. La Biblia dice en Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira. Dios educa tu acervo cultural y tienes que hablar con prudencia y con respeto sin llegar a golpes, sin llegar a ofender, sin llegar Así a la es. vulgaridad. Yo creo que la palabra decirle a una persona, ¿sabes qué? Mira, respeto tu posición, estoy de acuerdo con tus puntos de vista, nada más difiero en ciertos aspectos. No me ofendas porque jamás te he ofendido. En este diálogo va a haber interactuación de ciertas maneras, vamos a diferir de diferentes puntos, pero vamos a llegar a un punto correcto, edificarnos para bendición de los demás. En mi trabajo, en el diario vivir o con los vecinos. Porque así nos movemos, pastora. Es inadmisible o es inevitable no toparnos con gente en el tráfico que te grita, que te maldice y uno tiene que templarse. Y mencionó algo muy importante desde su testimonio, ¿verdad? Cómo Dios usó toda la preparación y la experiencia profesional que tenía para el ministerio, ¿verdad? Y a veces pensamos que, ay, o sea, como que con el Dios por delante y Dios obra y no prepararnos para lo que Dios nos está llamando. Hablamos de disciplina y la gente piensa disciplina, castigo. La disciplina es la cualidad y capacidad que Dios utiliza para forjar el carácter a través de la educación y ciertos conceptos en el diario vivir. Que hablamos la forma. ¿Por qué las formas o la diapositiva forma? Porque la forma es lo que Dios utiliza para forjar nuestro carácter a través de problemas de familia, a través de económicos, a través de situaciones, a través de pérdidas. Y la gente se pregunta aquí, ¿por qué si Dios es bueno, por qué le pasan cosas malas a la gente? No es que le pasen cosas malas a la gente, dice Jeremías 4:18, dice, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por tal tu corazón se encuentra lleno de amargura. Y yo le preguntaba a una persona hace unos días, digo, oye, ¿te gusta la carne asada? Digo, para el norte a todos nos encanta con unas de harina. Con tortillitas de harina. Pero ponía un ejemplo, pastora, bien básico. Le decía, ok, le digo, imagínate que esto es un asador con carbón ardiendo. Le digo, dame un pedazo de carbón ardiendo con la mano. ¿Vos qué me dices? No, me voy a quemar. Le digo, ¿y cómo sabes que te vas a quemar? Porque está caliente. Le digo, Hechos 17:30, le dije, dice, y habiendo Dios pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué cito estos pasajes, pastora? Porque Dios no es malo, Dios es misericordia, pero nuestros caminos ejercen la acción de las consecuencias. Claro, porque si yo soy una persona que no soy orgullosa, pues no voy a ser procesada en orgullo. No hay algo que quebrar, no hay algo que aprender, ¿no? Pero sí, tal vez en mansedumbre, un servicio, Si soy arrogante, soberbio, altivo, enojón, pues tengo que ser procesado para dejar de ser enojón. Y la Biblia dice, airaos, o sea, Dios no está en contra de que te Así enojes, es. pero que no pase el Lo día que sin que produce. reconcilies. Por eso Ajá. cuando dice, cuando vengas a presentar tu ofrenda, no te Sí. vengas a presentarla porque estás peleado con tu Claro. hermano. Y hay algo muy interesante, ahí tocó el punto cuando David llega y ve el panorama, uno de los hermanos de David, el más grande, Eliab, dice,
hey, ¿qué haces aquí? Ajá. ¿Vienes a buscar el morbo? ¿Qué? Sí. Algo que me impactaba en ese pasaje, ¿cuántas veces atamos a las palabras, a las personas con nuestras palabras? Sí, así es. Proverbios 18:21 dice, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Si David hubiera estado con sus hermanos, pastora, David no hubiera podido enfrentar en el campo de batalla la Así oportunidad es. que se brinda. Ahora, otro ángulo importante, la gente a veces piensa que no atender el llamado en el trabajo secular con tu jefe, con tu subalterno, con tu papá, con tu mamá, con los amigos, o en tu iglesia, atender un llamado a obedecer, pierde las oportunidades en el reino a tomar un lugar de privilegio. Así es. No buscamos un liderazgo por gratitud o por caerle bien a la persona. Los liderazgos llegan por servicio. Jesús sirvió, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tengo que lavarte los pies. Y el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Así es. Y es lo que no hemos entendido, pastora. A mí me tocó andar en la calle y veo a la gente parado con la llanta, yo me bajo. O veo personas, hace unos días para el tráfico con una anciana y tuve que cruzarla. Precisamente ayer estábamos en servicio de ensayo para el programa de diciembre y me habla una joven y dice, pastor, hay un joven, hay una persona tirada. Lo habían golpeado cerca de la iglesia, tirado. Ya lo rescatamos, lo llevamos a su casa, dimos servicio, lo entregamos a su esposa y nos recogimos. O sea, es sin buscar aplausos. Ajá. Es un anonimato el Claro. servicio. Lo que tu mano derecha hace Es no para sea por el la izquierda, Señor. para el Señor. Y que la gente sepa que habemos hombres o personas que estamos marcando la diferencia con un poquito de granito de arena. Entonces David, cuando llega al campo de batalla, hay varios ángulos que se manifiestan en ese campo. La obediencia, el observar, el analizar, el contextualizar, que las palabras que vienen de las personas no me hieran, no me frenen, no me aten, no colapsen mi autoestima. Porque hay gente muy susceptible, hay gente muy frágil en la vulnerabilidad de su corazón. Entonces, David no prestó atención a las palabras de su hermano. Por eso Dios lo tuvo escondido, para que las palabras no lo frenaran para tomar un propósito de vencer un gigante. A veces los gigantes de un suicidio, del alcohol, de la partida de un ser querido, nos colapsan, porque nadie está exento en pasar un proceso, a una depresión de meses, a una situación de un descalabro donde hubo engaño, o una ruptura de un matrimonio, o un accidente grave. Entonces, nadie está preparado. Dios nos va preparando en el camino. Y eso es lo importante de la palabra, cuando dice que es refrigerio y salud para el alma. Así es. Entonces, cuando David ve la oportunidad, dice, ¿quién es ese gigante que atenta contra los escuadrones de Dios? Cuando Dios nos lleva al desierto, nos prepara para enfrentar los colapsos con madurez, con responsabilidad y con objetividad. No con una actitud de fragilidad, de víctimas. Sí, porque ahí era muy fácil, David, de que pues yo estoy chiquito, yo ni soy soldado, yo allá con mis ovejitas. Y luego a veces somos esa parte del hermano de David de que llega alguien con potencial a la iglesia, con un propósito de Dios y queremos limitarlo. No porque tú, no, o sea, tenemos que ser facilitadores para que vayan al cumplimiento Plataformas del de propósito. crecimiento, tenemos que ser personas útiles. A mí me gusta una palabra, porque yo lo utilizo en la iglesia, libertad de maniobra. El altar no está privilegiado para el pastor, está para el que quiera disponerse a ejercer un llamado y un propósito. No Así creces es. porque no quieres. Entonces, a veces la gente se justifica con ello. Sí. Entran en una controversia A mí me de pleito. hicieron Sí, y- es que no saben aquella iglesia. No, los pastores son los más malos del mundo. Sí, pero somos nunca muy los malos. líderes asuman que se equivocan. Y Claro. esto va para todos, porque yo también fui miembro. Ajá. Y yo me equivoqué, pero yo tuve que afrontar el error de haber hablado mal de mi pastor y tuve que ponerme cuentas con él. Por eso la Biblia nos enseña que hablemos de frente, que haya integridad, que haya... Es como los responsabilidad y papás, compromiso. mi mamá es la más mala del mundo porque no me dejaba ir, porque no me dejaba salir, pero luego ya de adulto llega la madurez y entiendes. Es lo mismo en el ministerio, en la iglesia. Al principio a lo mejor no entiendes por qué tu pastor te da alguna instrucción, un sí, un no, pero cuando llega la madurez, ya entendí por qué. Y me tocó una clave bien importante, pastora. Mi pastor me enseñó los no. Ajá. Y a veces a la iglesia no les gustan los no, quieren los sí de Claro. Dios. Sí. Sí. Y cuando digo, ¿y si no te sana de cáncer? ¿Y si no te da el trabajo que esperabas? Así es. Hay un ejemplo en la Biblia que narra la historia de Abraham y Lot. Lot se posesionó de las llanuras del Jordán, pero la tierra no era para Lot, la Ajá. promesa era para Abraham. Pero siendo Abraham maduro, no entró en controversia y dijo, no hay altercado entre tus siervos y los míos, los pastores. Si tú quieres el norte y el sur, adelante. Pero lo que no vio, yo le digo a la gente, no todo lo que te brille es oro, no porque te digan, el Claro. trabajo te va a dar tanto, ¿y qué tal si el trabajo te va a robar el tiempo que hoy tienes con Dios? Así es. ¿Qué tal vez si en este momento, cuando Pablo decía, 3 veces he rogado al Padre y no quitas este aguijón? A veces los aguijones son necesarios para estar clamando Para a Dios. mantener. La línea de oración Así con es. Dios. Entonces se pierde Lot porque estaba Sodoma y Gomorra. Entonces David aprendió muchos contextos de honra entre integridad, fidelidad, obediencia y guardar silencio, recatar su lengua.
Y sobre todo ser prudente, a pesar de las palabras de quien vinieran, jamás se desenfocó del propósito. Ahora, él obedeció y llevó comida, pero en el desierto, pastora, ahí donde Dios lo tenía, aprendió a vencer a los leones, a los osos, a cuidar a sus ovejas. Y son enseñanzas tan básicas que cómo cuidas lo que Dios te da. Hay gente que alardea, hay gente que pierde el enfoque porque a veces Dios los usa más que su pastor. Y voy a tocar un ángulo muy respetuoso. O sea, no podemos quebrantar la autoridad establecida. Y no porque yo sea pastor, yo también honré a mi pastor. Y sé que Dios lo usó grandemente, pero siempre consulté con el pastor, mire, de parte de Dios tengo esto, o hice esto. Y él me preparó para los no. Me dijo, mira, hoy no, Obed, después. Hoy vas a entender que el no, algo te va a ayudar. Aunque no te dé una explicación, un día, y sí me enojé, pastor, lo soy sincero. Pero entendí a la semana que los no eran para cuidar mi integridad, porque en el mundo iba a recibir muchos no. Sí. Y esos no te enseñan a saber esperar en Dios. Por eso la oración es fundamental. David aprendió a orar a solas con Dios. Por eso Mateo 6:6 dice, tú cuando ores a tu Padre en tu aposento, cerrada la puerta, al Padre que lo ores en privado, en público te va a recompensar. ¿Qué puertas tuvo que cerrar David? Y no es que busques la recompensa, es que es una consecuencia. Es consecuencia, porque cuando eres obediente, nosotros como padres, cuando un hijo saca buenas calificaciones, aunque no, o que se porte bien, ya ponen y dicen, ya está su celular, ahí está el carro, ahí está lo que él gusta. Y dice el hijo, pero papá, no te lo pedí, no, porque es satisfacción para mí como padre saber que mi hijo se está portando bien. Por eso Dios estaba viendo que David era un joven que tenía un corazón tan sensible, pastora, tan lindo, que Dios premió su obediencia a pesar del proceso. A veces, yo le digo a la iglesia, a veces en lugar de alabanza es quejabanza. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, que rescata del hoyo tu vida, de modo que te corona de favores y misericordias y te rejuveneces como el águila. Hace unos meses me pasó un detalle que yo me estaba quejando de algo, que soy humano, no soy perfecto. Y Dios me dice, Obed, ven, vamos al hospital. Y me siento en terapia intensiva. Me dieron permiso. Y 2 horas ahí, pastor. Y ya cuando me dice, ven, sal, ¿qué viste? Le dije, la gente llorando, quejándose, problemas. Y me dice, ¿problemas Obed, reales? Sí, y me dice, Obed, ¿y a ti qué te duele? ¿Qué te hace falta? Nada, lo tengo todo. A veces somos malagradecidos. Así es. En las circunstancias de la vida, Dios va a permitir el colapso financiero, familiar, personal y emocional para realmente saber que nos deja solas, para saber que es Él el que nos va a ayudar a resolver las cosas. Así es. Dice la Biblia, ¿habrá algo imposible para Dios? Jamás. Entonces, cuando David está en el campo de batalla, llevan con el rey y le dice, aquí está este presente parte de mi familia. Y dice, rey, perdone que me tome el atrevimiento, porque hasta eso aprendió David a hablar, interactuar en el momento preciso, en el momento oportuno. Dios nos pone en los lugares indicados en el momento oportuno para glorificar su nombre. Y David dijo, rey, viva para siempre, pero estoy viendo que un hombre está atentando contra el pueblo de Israel. ¿Quién va a ser el valiente osado? Déjeme pelear. Tú estás muy pequeño, tú no puedes. Señor, con el respeto que me merece. Recibiendo los nos. Los nos. Dijo, Señor, allá donde yo cuidaba mis ovejas, no permitía que ni el oso, ni el lobo, ni el león hicieran estragos de lo que yo más amaba. Hoy ese hombre va a saber quién es Dios. Permítame. Dice, ok. ¿Hasta dónde se colapsan a veces los líderes para ver un hombre con una convicción y una fe impresionante? Claro. Este llamado lo hago para los pastores, que no le cierren las puertas a sus líderes. Así es. Déjenlos crecer. Déjenlos desarrollar y no Ayúdenlos a crecer. Ayúdenlos a crecer. Entonces, no estamos en contra de las normas, ¿verdad? De los protocolos y las Sí, claro. es el crecimiento no está peleado con la honra, Exacto, al contrario, no, al contrario. va de la mano. Entonces uno sabe como hombre de Dios discernir, porque el pastor tiene los 5 ministerios. Entonces, a David le ponen una armadura y David obedece, se somete a la autoridad de su rey, se somete a la autoridad de su pastor. Dice, ok, pastor, voy a hacerlo, lo voy a hacer como tú me dices. Pero después llega y dice, rey, no sé andar con esto. El Espíritu Santo en el monte me dio una identidad, me dio una personalidad y el carácter, Él me enseñó en el desierto. Déjame hacerlo a mi manera. Vas a ver que no te vas a arrepentir. La forma y la manera de cómo se dirigió a su rey, honrándolo y discrepando todo ángulo de duda para el rey supiera que ese hombre. Y ahí sí, rompiendo todos los protocolos que había. Porque era un niño, pastora. O sea, a veces decimos, ay, este muchacho que me va a enseñar, seguramente. Pero a veces el orgullo como ministros, porque yo lo he vivido, pastora, y a veces Dios, el Espíritu Santo en intimidad dice, hey, ese muchacho dale la oportunidad. Oye, esa hermana, déjala desarrollar. Oye, tiene el don profético. Oye, el don de discernimiento, la necesitas en el servicio. Sí. Dale una palmadita, una nalgadita suave, pero abrázala con amor. Digo, sí, es cierto, Señor, porque la palabra blanda quebranta el corazón. Así es. Y cuando fue David al campo de batalla, todos alardeaban, decir, ¿quién va a ser?
Y cuando ven a David, este muchacho lo van a matar. Y me impacta mucho, pastora, porque David, a pesar de que estuvo en el campo, aprendió a ser previsor. Y es algo que a nosotros nos falta como hombres de Dios, o como sociedad, o como parte del teleauditorio que está en esta tarde observándonos a través de este canal. Tenemos que prever para los tiempos difíciles. Dice en Proverbios 6, que dice, hombre necio, ve a la hormiga que no teniendo capitán, prevé para los tiempos de necesidad o los tiempos de frío. Voy a decir algo, Dios bendiga a Monclova, Dios bendiga a AMSA, Dios bendiga a todos los establecimientos y todos los negocios y aún los que están desempleados, que Dios los bendiga, que Dios bendiga nuestra tierra. Cuando se colapsó AMSA, Monclova pensó que iba a ser borrado del mapa. Así es. Pero yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Dios tiene algo con Monclova. Así es. Y ama a Monclova. Y no se va a ir al colapso, porque el 2026, cuando muchos pronostican quiebra, Dios pronostica bendición. Así es. Dios Se van a pronostica propósitos. sorprender. Amén. Mi familia me llamó, oye, AMSA se está cerrando, ¿qué vas a hacer? Le dije, yo dependo de Dios, no de las 100%. estructuras. Y Dios nos ha sorprendido, pastora, poderosamente. Y es algo que David entendió en el campo de batalla, pero algo que antecede antes de bajar, David se fue al arroyo a platicar con Dios. Fue a pedir la estrategia correcta. Es lo que debemos de hacer en los momentos de crisis. Sí. Cuando los gigantes se manifiestan, cuando los gigantes se enfrentan con nosotros, David estaba en la intimidad. ¿Qué implica el arroyo? El fluir del Espíritu Santo, la renovación, la reestructuración, unas nuevas fuerzas a renovar. Y agarró 5 piedras. Muchos dicen, no, los 5 ministerios le pecan a los gigantes que sean, el apostólico, profético, evangelístico, pastor y maestro. Pero David hizo su tarea. Algo que los pastores hacen en el campo, analizan el terreno, la planicie o las montañas para ver qué área se le hace más accesible a las aves de rapiña o a los lobos, a los leones. David estudió los campos. ¿Por qué, pastora? Reconoció el territorio. Sí, porque David sabía de quién venía. Y voy a tocar un tema muy respetuosamente, los nefilim. Cuando los demonios cayeron, tuvieron relaciones con las mujeres. El gen del ADN de Dios se pervirtió por el pecado y entraron los gigantes. Goliat no tenía nada más un hermano, tenía 4 más. Por eso los filisteos se sentían seguros de que la batalla era de ellos, pero no sabían que hay un Dios tan grande que sigue peleando por tu batalla, sigue Así peleando es. por tu necesidad, por tu casa, por tu familia, y está al pendiente de ti. Y cuando David tomó las 5 piedras, dijo, Señor, con una venzo al gigante, pero estas 5 son para sus hermanos, para aquellos que alardean, para aquellos que vociferan, para aquellos que pensaron que mi fin iba a llegar, para aquellos que pensaron que jamás iba a resurgir. Pero yo sé que tú eres un Dios grande, maravilloso y lindo, precioso, bello. ¿Por qué lo digo así, pastora? Porque yo me siento como David. Así fue mi vida. Fui desechado, fui escondido, fui abusado a la edad de 7 años, fui abusado sexualmente. Como hijo de pastor, el ministerio es difícil, la familia pastoral, dicen que hijo de pastor lo peor, hijo de creyente igualmente. Es broma, es para romper el esquema. Sí. Y cuando David se presenta al campo de batalla, hay otro esquema bien importante. Qué importante es el poder de la palabra. La palabra nos edifica y nos enriquece, nos nutre y nos posiciona. Hay momentos que si David no hubiera sido obediente, no hubiera estado en el campo de batalla para glorificar el nombre de Dios y yo lo glorificara a él. Porque es cierto, se paga el precio y hay hombres que dignifican el nombre de Dios y obvio tiene que ponérseles en un lugar de privilegio. Claro. Porque hay gente que dice, ay, mira aquel predicador y mira aquel hombre y mira aquella pastora. Oye, y O diezman. quiero la unción de Quiero la aquel, pero unción. no sabe cuánto le costó. Las pérdidas, Así es. las transiciones, la ausencia, la soledad. El ministerio profético es muy solo, es muy repudiado, es muy rechazado y muy denigrado. Pero poderoso es Dios, que Dios es fiel. Así Y es. cuando llegó David al campo de batalla, el primero que habló, por eso nos enseña prudencia. David dejó hablar al gigante. Vamos a ver qué traes, qué tanto alardeas de lo que tú me vas a hablar. Y dijo Goliat, hoy te voy a matar y el cuerpo lo voy a dar a las bestias del campo. Fue su discurso. Y David dijo, hoy tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy todas las naciones, dice, todas las naciones del mundo sabrán quién es el Dios al que tú has enfrentado y has ofendido. Y no solamente tu cuerpo, tu cabeza la voy a cortar, tu cuerpo la voy a dar al resto del campo y todo tu ejército quedará avergonzado y la nación sabrá que hay Dios en Israel. Qué importante es saber guardar silencio en tiempos de crisis. Cuando la gente nos ofende, nos daña, dice Romanos 12:12, no ofendas, no dañes, trata con benevolencia, trata con amor y si no, guarda silencio porque mía es la venganza. Así es. Hay mucha gente, y voy a tocar un ángulo bien delicado, porque piensan que como cristianos o como sociedad dicen que Dios es bueno, pero a cada uno le da según su paga, según lo que siembras. Pero el Salmo 23, versículo 5, fue escrito por David en la cueva de Adulán, en 1 Samuel capítulo 22. David estaba solo. Ese salmo está impresionante, maravilloso, pero fue escrito en tiempo de crisis, de persecución, de angustia y de miedo. Y cuando dice el versículo 5, adereza mesa delante de ti, Dios no se va a vengar de tu jefe, ni tu trabajo en el hospital,
ni el supervisor, ni el que te trata mal, ni en la escuela, ni de nadie. Dios lo que va a hacer, lo que significa, parafrasear ese pasaje, en la mesa delante de ti, Dios te va a servir la mesa enfrente de aquellos que te odiaron, que te repudiaron, que te quitaron el derecho, que te quisieron quitar tu plaza, que te quisieron por cohecho manipular y malversar ante los jefes. Tú guardas silencio, porque Dios te va a decir, aunque no les guste, aunque no quieran, porque guardaste silencio y guardaste tu corazón para mí, te voy a poner en un lugar de privilegio. Y este es el tiempo. Eso es lo que significa. Lugar de honra. Un lugar de honra, sin necesidad de buscarlo ni pelear. No necesitamos pelear con nadie. Y David no peleaba un lugar. Él estaba molesto porque estaban ofendiendo a su Dios. Así es. Estaban ofendiendo al Dios que cuidó de él en el desierto cuando lo estuvo huérfano. Dice el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaran, en todo Dios te recogerá. Así es. Y cuando pues mire Goliat, qué importante mensaje, pastor, porque seguramente, así como nosotros que recibimos muchos no, seguramente hay mucha gente ahí en casa, en el coche, en el trabajo que nos están viendo, que quizás se ha sentido así, allá, repudiado, rechazado. alejados, rechazados, quizás se ha sentido incapaces porque, pues, David está escrito, ¿verdad?, de que él tenía una identidad, pero no sabemos si a lo mejor a la hora de pararse o en algún momento, cuando le pusieron la armadura, dijo, oye, pues yo no estoy preparado para esto.